Bueno, pues bienvenidos aquí a nuestro cuarto congreso de análisis crítico del presente. Este es un congreso itinerante, ya hemos tenido distintas sedes, estuvimos en Murcia, en la universidad, estuvimos en Urueña, en la Vía del Libro, y ahora estamos en Pioz, una localidad que seguramente pues, muchos no conozcan, aunque sí el lugar donde se encuentra, que es la Alcabe, un lugar pues, muy literario. Y entonces, pues aprovechando la amabilidad del Ayuntamiento de Pioz, al que agradecemos que nos haya cedido este local, vamos a celebrar aquí nuestro cuarto congreso y en este caso vamos a hablar pues de la filosofía política del presente. Realmente consideramos que a la luz de los acontecimientos de actualidad que estamos viviendo y desde luego de toda una trayectoria ya de las últimas décadas, que es necesario reformular lo que es la filosofía política en el presente. Cabría preguntarse si cabe seguir manteniendo una filosofía política o una teoría política, también habrá que ver el tema de la cuestión nominis, de la cuestión de nombres, o si ya pues en el mundo de la globalización, donde se supone que los estados nacionales pues han quedado pues o en desuso o en el límite ya anulados, quizás no tendría sentido hablar de esto. Pues bien, nosotros consideramos que sí se puede seguir hablando de filosofía política, que no estamos en una época, podría decirse, de la disolución del Estado, pues como dirían los marxistas en tiempos, sino que es simplemente una etapa más dentro de las sociedades políticas. Desde la perspectiva del materialismo filosófico, Gustavo Bueno, que solemos seguir nosotros, pues se distinguen tres fases en el desarrollo de las sociedades políticas. Tenemos una fase, digamos, protoestatal, que es la de los primeros estados, sociedades-estado, que son, digamos, pues estados de despotismo hidráulico, como diría Wittfogel, rodeados a su vez pues de sociedades prepolíticas. Después tenemos una fase estatal, que realmente es la fase de los estados propiamente dicha, y ahora estamos en una fase, diríase, posestatal, pero posestatal en el sentido no de que los estados se hayan disuelto, sino de que existen una serie de organismos y de redes que están tejidas a través de esos estados y que dan la impresión de ser autónomas. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que tanto se ha citado en los últimos años, la ONU, organizaciones, bueno, empresas multinacionales, etcétera, etcétera, con lo cual, pues, bueno, pues, el Estado no ha desaparecido, sino que simplemente pues, funcionan diversos cauces a través de los estados. Y estados que a su vez financian todas estas organizaciones supraestatales. Bien, desde luego un tema como la filosofía política del presente da para mucho. Habría que ver pues hasta qué punto las fronteras se han ido debilitando o se ha ido debilitando pues la propia dialéctica o conflicto entre estados y también pues dentro de los estados mismos. De hecho, pues tenemos aquí con nosotros para comenzar este cuarto congreso pues a alguien ya habitual, ya estuvo con nosotros en Urueña hace 2 años y hemos creído que pues, a la luz de lo que fue su tesis doctoral, que de la que ya nos anticipó algo pues, en 2021, pues es pertinente que inicie este cuarto congreso hablando sobre filosofía política. En este caso, Jesús Salvador, que ya es doctor pues, en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante, con una tesis titulada, además, España contra España, es decir, hablando pues, de los conflictos o de la propia dialéctica que hay entre diversas organizaciones pues, dentro de la nación española, incluso algunas con las pretensiones de querer pues, asaltarla o incluso pues, destruirla, cuartearla. Pues todo ello le dio pie para una tesis doctoral que ya tenía pues prácticamente culminada en 2021, que ya presentó, ya tiene el título de doctor. Entonces, bueno, pues a la felicitación lógica por haberse doctorado, pues hay que añadir que le hemos invitado para hoy y hoy nos va a hablar de la filosofía política en la España del presente desde una óptica materialista. Así que, sin más, no queremos más que reiterar nuestro agradecimiento a la ciudad y al Ayuntamiento de Pioz y le cedemos la palabra a Jesús Salvador para que nos hable del tema.
Muchas gracias, en primer lugar, al Ayuntamiento de Bioz, que es la institución que nos acoge. Sin este apoyo no podría llevarse a cabo este congreso. Y, en fin, buenos días. Quiero empezar mi intervención agradeciendo a los organizadores de este cuarto congreso su generosa invitación. Gracias, por tanto, a José Manuel, a la revista Metábasis, por proporcionarme de nuevo esta oportunidad. Gracias a vosotros podré hacer partícipe de mis reflexiones sobre la filosofía política en general y en particular sobre la filosofía política de la España en nuestro presente histórico. Y gracias también, por supuesto, a los presentes por vuestra asistencia y vuestro interés. Damos comienzo a esta ponencia por la parte ontológica de la filosofía política a la que nos adscribimos, preguntándonos desde estas coordenadas si cabe una filosofía política del cosmopolitismo y hacia qué contradicciones podría llevarnos esta filosofía, la filosofía posmoderna. Sobre esto último concluiremos esta comunicación con un estudio de caso, pero antes conviene definir someramente algunos conceptos. José Ramón Bravo, autor de Filosofía del Imperio y la Nación del siglo XXI, una obra de 2022, siguiendo a Marcelo Gullo, entiende por relaciones internacionales a relaciones políticas. Y es importante diferenciarla de la sociología internacional, que se centra en relaciones no políticas. También nos sirve de este autor la siguiente distinción conceptual. Cosmopolitismo supondría a internacionalismo, entendido este en sentido de relaciones entre estados, naciones políticas, lo que por lógica implica una defensa de la existencia de los estados y una oposición a todo proyecto cosmopolitista que en el límite extinguiría a dichos estados. En tal sentido, mundialismo es muy próximo a cosmopolitismo, una sola ciudad política mundial, pero muy diferente no solo de internacionalismo, sino también de globalismo. Advierte Frater Mora, en la voz política de su diccionario de filosofía, que hay una serie de obras prominentes en la historia de la filosofía que se ocupan de cuestiones normalmente calificadas de políticas. Entre las más importantes cita a la República y las leyes de Platón, la política y las dos éticas, a Eudemio y a Nicómaco y a Aristóteles, la ciudad de Dios de San Agustín, el príncipe de Maquiavelo, el Leviatán de Hobbes, los dos tratados sobre el gobierno de Locke, el espíritu de las leyes de Montesquieu, el contrato social de Rousseau, la filosofía del derecho de Hegel, sobre la libertad de John Stuart Mill, el manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels, y unas otras que considera textos que forman parte del material para el estudio de la historia de la filosofía política y que son parte del material para el estudio de la historia de la filosofía política y que son consideradas, por tanto, como texto de filosofía política. No deben obviarse tampoco obras como La República, sobre los deberes y sobre las leyes, de Cicerón, sobre el régimen de los príncipes, de Santo Tomás, el ensayo sobre la monarquía de Dante, el defensor de la paz, de Marsilio de Ingen, el tratado sobre las leyes y el Dios legislador de Suárez, varias de las relecciones de Francisco de Vitoria, los 6 libros sobre la República de Jean Bodin, los tratados, como no, de Spinoza, tratado teológico y tratado teológico político, y en fin, otras muchas más que incluirían desde los estoicos a Kant, desde Fichte a Bakunin. La historia de la filosofía política, una obra de 2020, cuyos compiladores son Leo Strauss y Joseph Cropsey, a la que también nos hemos acercado, incluye con algunas variaciones un listado semejante, con la particularidad de que incluyen a Tucídides, autor, como es sabido, de un solo libro, Historia de la Guerra del Peloponeso. Tras justificar Volotin, que es el que está a cargo de este capítulo, justificar como puede la inclusión de Tucídides en un libro de historia y filosofía política, pasa a estudiar sin clasificar, es decir, sin pensar, los rasgos distintivos de la historia de la Guerra del Peloponeso. Entre otros temas, aborda Volotin el tema de las cuestiones universales. A este tema tan importante de la filosofía política, Frater Mora añade algunos más. Las estructuras y formas de gobierno, la legitimidad del gobierno, la fuente del poder, los derechos y deberes de los miembros de una comunidad o de un Estado, las relaciones entre los individuos y el Estado, el carácter positivo, natural, racional, arbitrario, etcétera, de las leyes, la naturaleza y alcance de la libertad, los diversos tipos de libertades, la naturaleza y formas de la justicia, la obligación política. Lo que es evidente, sin embargo, es que estos temas no pueden tratarse adecuadamente sin tener en cuenta cuestiones menos estrictamente políticas.
y especialmente cuestiones sociales y legales. Por no hablar de que algunos de estos temas pueden ser tratados dentro de la filosofía del derecho, la filosofía del Estado, la filosofía social o incluso desde la filosofía de la economía. Lo que sí es posible, a juicio de Ferrer Mora, que es a quien estamos siguiendo ahora mismo, es circunscribir más o menos precisamente los materiales citados, subrayando las cuestiones planteadas por la organización de los seres humanos en sociedades, y en particular las cuestiones suscitadas por el mando, las causas, razones y legitimidad del mando de unos hombres sobre otros para realizar ciertos fines comunes. Cabe entonces, ahora sí, considerar el estudio de estos temas como asunto de la filosofía política. Ciertos autores estiman que la filosofía política es solo un análisis de los conceptos usados en ciencia política, también llamada politología, nosotros preferimos llamarlo disciplinas políticas, sin pronunciarse en cualquier caso sobre el valor de los conceptos o sin introducir conceptos nuevos. Por otro lado, otros estiman que la filosofía política ha de tener un carácter sustantivo y debe ocuparse de hechos y no solo análisis de conceptos o de métodos, así como inclusive de juicios de valor. Nosotros pensamos que la filosofía política no se reduce a la teoría política, por importante que ésta sea. Comprende al menos, si nos circunscribimos al diccionario filosófico de Pelayo García Sierra, que para algo es un diccionario pensado, comprende, decimos, una estructura trimembre compuesta, en primer lugar, por una parte ontológica, que el propio diccionario hace coincidir con la teoría política, una segunda parte dedicada a la cuestión del derecho, del Estado de Derecho, y finalmente una parte dedicada a la democracia, que da respuesta a una de las líneas propuestas para el debate en este Congreso, a saber, la ideología del fundamentalismo democrático, al que prestaremos un epígrafe. No sin antes pasar por delante de otras ideas, como las de imperio y nación. Concluiremos esta comunicación con un tercer apartado conclusivo, donde ilustraremos las tesis principales que defendemos. Creemos que una manera pertinente de entrar en materia pasa por detenernos brevemente en un lienzo del siglo XIX, es decir, en un presente en el que España estaba dejando de ser un imperio para ser una nación política. Un cuadro en el que se representa a algunos españoles batiéndose a muerte contra algunos franceses y que pocos dudan que aquellos que se enfrentaban eran españoles contra franceses. Se trata del combate heroico en el púlpito de la iglesia de San Agustín de Zaragoza en el segundo sitio de 1809. Pasemos sin más a leer acríticamente la descripción del lienzo que nos da la fuente de la que hemos tomado la imagen, el Museo del Prado, la fuente. Esta conferencia, debo aclararlo, es cierto, pide un desarrollo más amplio en el que expliquemos con más amplitud las razones que nos han llevado a acogernos a la razón del festeño y algunas otras consideraciones que tienen que ver con el presente escalar. Si está justificada o no la elección de este cuadro en una ponencia que promete hablar de filosofía política en la España del tiempo presente. De hecho, he ensayado esta opción antes de venir aquí, pero he creído conveniente no traerla porque llevaba la cuestión por otro camino que exigía un puntilloso análisis historiográfico que agotaría el tiempo del que disponemos. Hecha esta aclaración, seguimos directamente con la descripción del cuadro. En la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1887 figuraron 5 lienzos con temas de los sitios de Zaragoza. El primero de los cuadros, de temática zaragozana, siguiendo el catálogo, titulado por su autor, Combate heroico en el público de la iglesia de San Agustín de Zaragoza, en el segundo sitio en 1809, fue presentado por César Álvarez Dumont, quien tras 3 años antes había recibido una medalla de tercera clase por su heroica defensa de la Torre de San Agustín de Zaragoza en la Guerra de la Independencia. En este cuadro de gran formato se representa el episodio del segundo sitio de Zaragoza que tuvo lugar entre el 20 de diciembre de 1808 y 21 de febrero de 1809, durante la Guerra de la Independencia entre 1808 y 1814. Con numerosos personajes en torno al púlpito de la iglesia conventual de San Agustín, que se convierte en el protagonista del lienzo, se pone de manifiesto, como en pocas otras obras, que la defensa de Zaragoza era un empeño de todos, pues junto a los soldados aparecen gente del pueblo y en lo alto del púlpito, junto al hombre que dispara su fusil, se encuentra un noble o burgués con peluca empolvada. Dejando sentado, para poder avanzar, que aquellos eran españoles o franceses, se podrá discutir si fueron todos, muchos o pocos o algunos los que se levantaron o si es apropiado o no el término guerra de la independencia. Si aquello fue una revolución española o no lo fue. En
Incluso se puede discutir el grado de españolidad que tenían aquellos españoles dispuestos a morir por la patria. Este es el objeto de estudio de los historiadores de la identidad nacional, una dimensión que se puede medir. La pregunta por España, ¿qué es España?, dice la mayoría, es metafísica, que es una manera de decir, como cualquier otra, que la historia, a diferencia de la filosofía, no tiene barra libre. Buena parte de esta problemática tiene que ver con el acercamiento, por conveniencia, de la historia a la antropología en el marco de la crisis de la historia. Una crisis de la historia, por otra parte, que negamos. En cualquier caso, un momento crítico, al parecer, en el que tanto la una como la otra, la historia y la filosofía, fueron reemplazadas por la antropología y la psicología. De ahí quizás el éxito de tesis tan burdas, psicologistas, como las de Michael Billig y su nacionalismo banal entre algunos historiadores contemporaneístas, que aplauden como focas. De tal suerte, mala suerte, claro, que la historia y la filosofía se han ido convirtiendo paulatinamente en ideologías imperialistas, incluso fascistas, y la antropología y la psicología en las ciencias progresistas y modernosas. Valga esta cita para hacer un homenaje a Pérez Terrán. Llegamos así a un punto en el que defender la filosofía en la España actual, o en la España de nuestro tiempo presente, es tanto como defender a la nación española. Y en esta clase debe entenderse este ensayo que estamos aquí pronunciando. A estas y a otras cuestiones análogas nos referíamos cuando en otro lugar utilizamos la expresión por la que rotulé mi tesis doctoral, España contra España, que dice del enfrentamiento de dos filosofías, la materialista contra la idealista, que nada o poco tiene que ver con el asunto de las dos Españas, las de Machado, con el mito de las dos Españas. También esto se puede discutir, si hay aquí o no hay mito, aunque yo creo que la cuestión podría solventarse parametrizando. Donde creemos que no cabe discusión, sin embargo, es en los siguientes dos puntos. Uno, que el cuadro que inspira la introducción de este epígrafe no tiene lengua, no habla lengua española propiamente. La cuestión no es baladí, dado que nos tomamos muy en serio la tesis de que es imposible hablar en español sin filosofar. Queremos decir que, del mismo modo que no cabe tomarse en serio, más allá de la retórica, la expresión el cadáver viviente, el cuadro que tenemos delante no habla, entre otras razones, porque no tiene boca, no es un toro. Otra cosa son las interpretaciones, afrancesadas o no, del cuadro, y ahí sí podemos decir que todos somos filósofos, solo que claro, unos mejores que otros. En segundo lugar, la descripción que acabamos de leer acierta cuando dice que la iglesia conventual de San Agustín, en un momento dado, se convierte en protagonista. ¿Y cuál es ese momento dado? El de la nación política que no agota la realidad de España. Como no tenemos tiempo para desarrollar las razones que hemos tomado para elegir este cuadro, entre muchos otros posibles, diremos sin más que hemos aplicado la razón del cesteño, que consiste en lo siguiente. Cito a Bono. Si de un cesteño podemos decir que es una obra racional, es decir, dotada de logos, es porque hemos seleccionado los mimbres según criterios objetivos que se imponen a la subjetividad corpórea operatoria y los hemos entretejido en proporciones adecuadas y por eso diferenciamos un cesteño bien hecho, con arte, con técnica, de un amasijo caótico de ramas cortadas. Sí podemos y debemos, en cambio, a modo de ilustración, sumergirnos por un instante en las coordenadas del análisis fenoménico y aún dualista, es decir, dentro del campo ideológico y político de la derecha conservadora, para ver de paso en qué términos se mueve la filosofía política contra la que pensamos. Desde esta precaria plataforma nos será posible distinguir, aún de modo confuso, dos tendencias principales. A saber, una minoritaria que consiste en la persistencia del nacionalcatolicismo dentro de lo que se denomina, también con poco acierto, extrema derecha. Y una hoy en día mayoritaria que corresponde a la lenta y variada adaptación del mensaje nacionalista de la derecha democrática a las condiciones de la España posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1978 y particularmente al Estado de las Autonomías. Es decir, la derecha mayoritaria, la democrática, se situaría noseológicamente en la misma alternativa del conglomerado. Tanto las izquierdas como la derecha beben de esta alternativa, por lo tanto, España, así entendida, no sería ni de izquierdas ni de derechas. En cualquier caso, incluso aunque en los programas de estas formaciones o partidos, ya sea de derecha o de extrema derecha, figurara como fin la defensa de España, ello no sería posible
no sería funcional si se plantease desde el marco o la lógica del Estado-nación, ya que precisamente no está claro que se puedan defender las dos cosas desde un sistema de Estados-nación que lo que hace es fraccionar a lo que fue la entidad política hispánica como una unidad en la historia. Esta es la interpretación que nosotros hacemos de la tesis defendida por Bravo García en los 26 encuentros de filosofía celebrados en Salamanca, en la Casa de los Padres Paules, y que creemos que coincide hasta cierto punto con la lógica de historiadores que beben de fuentes postmodernas. Así, Ferran Archilés, que bebe del teórico postcolonialista Homi Bhabha, aunque bebe evidentemente con propósitos bien distintos a los de Bravo, pues el primero tiene un fin distáxico para España y el segundo eutáxico. Se enfrenta, podemos decir, el cosmopolitismo contra el internacionalismo. Abundando en ese hilo conductor de esta ponencia, el que tiene que ver con la parte ontológica de la filosofía política y que encontramos claramente perfilado en el preámbulo de la presentación de este cuarto congreso, la página web de la revista Metabasis, allí donde se muestra la debida beligerancia contra la filosofía política postmoderna, podemos leer lo siguiente. Pareciera que nuestra época debe reconstruir la propia idea de lo político en torno al concepto de una sociedad global, dirigida a través de instituciones supranacionales, la OMS, la ONU, instituciones supranacionales regidas por la forma de gobierno considerada más perfecta, la democracia aplicada ahora a la idea de un gobierno mundial o nuevo orden mundial. Sin embargo, se añade, resulta sumamente ingenuo suponer que todo lo entramado de instituciones supranacionales anula a los propios estados nacionales, o incluso que el Estado sea un invento de la modernidad. Nos encontramos simplemente en una fase más del desarrollo de las sociedades políticas. Si con el comienzo del Estado nos encontramos con sociedades estatales, la fase 1 a la que se ha referido José Manuel Pardo anteriormente, en el mundo actual, con alrededor de 200 estados con asiento en la ONU, se fantasea con el fin de la división de la humanidad en dichos estados, algo que solamente puede defenderse de manera intencional, puesto que tales organismos pueden defenderse de manera intencional gracias al impulso y financiación de los estados nacionales. Este texto nos ha llevado a plantearnos algunas preguntas. ¿Cabe alguna duda de que la organización del próximo Mundial del Fútbol anda por estos derroteros? ¿Que la no repetición de la España del Naranjito, nostálgica según sus detractores, busca un borrado de las naciones? ¿No es igualmente cierto que lo que preocupa a los amigos de la tensión supranacional es el ondear de las banderas nacionales? Hecho que más que mostrar una banalidad, muestra la realidad de la nación en marcha, defendiéndose y no quedándose de brazos cruzados, por ejemplo. La España de los balcones que iría la bandera española en momentos determinantes, estoy pensando en la amnistía, y a priori no tan determinantes como pueda ser la celebración de la victoria de la Roja. ¿Es como quiere el paradigma del nacionalismo banal y la filosofía política a la que se adscribe una banalidad? ¿Una ficción o es más bien, como pensamos nosotros, una realidad esencial? Otra cuestión distinta es que aquellas partes que se identifican con la España de los balcones lleven en sus programas una política recta, correcta, verdadera, o más bien una política errónea, que es lo que sucede, por poner un ejemplo, cuando se cree en el fin de la historia, que es lo que creía, y no sé si sigue creyéndolo, el expresidente José María Aznar. Sea como fuere, la inclusión de España junto con otros países, Portugal y Marruecos, dentro de las celebraciones del Mundial en el icónico año 2030, de la Agenda 2030 precisamente, nos ha hecho pensar en efecto si nos encontramos ante el baraje de una idea de España superestructural o estructural, ya que no es lo mismo pensar, clasificar España en los términos superestructurales de la alternativa occidentalista, internacionalista, cosmopolita, que en términos estructurales parcialistas tales como el que representa la alternativa mediterránea. Excusa decir que estoy siguiendo a pies juntillas la idea de España de Gustavo Bueno que ofrece en España frente a Europa. Dejaremos esta cuestión para posteriores estudios, si el cuerpo aguanta, para centrarnos ahora en la primera de las alternativas dichas, en la cosmopolita. Adelantándonos al análisis posterior, creemos que es esta alternativa, la cosmopolita, la idea de España que permite al periodista facultativo Antonio Maestre sintonizar con el mito del Al-Ándalus feliz y las supuestas relaciones idílicas entre cristianos, moros y judíos que ni siquiera lo propio Américo Castro terminó de creer. Sin embargo, como explica el historiador
Ricardo García Cárcel, la permeabilidad cultural, las influencias respectivas por ambas partes, considerando la hegemonía musulmana hasta el siglo XII y la dominación cristiana posterior, no contradice la intolerancia oficial. Según García Cárcel, no solo García Cárcel, aquí parece que sí que hay consenso, incluso Pablo Batalla estaría de acuerdo con esto, es un hecho incontrovertible que ambas partes ejercieron la violencia militar contra el enemigo religioso y contra las rebeldías internas. Respecto a la pertinente pregunta que se hace García Cárcel, ¿hispanización del Islam o islamización de España? Cárcel dirime que la dialéctica cultural hoy parece asumirse una interpretación de los musulmanes en clave orientalista. Es decir, que se considera que la cultura hispanoárabe no sería sino una sucursal de la cultura musulmana. Dicho de otro modo, Al-Ándalus sería tan islámico como Siria y Egipto. Desde aquí se formula García Cárcel dos preguntas complementarias con clara incidencia en la España de nuestro presente. En primer lugar, ¿es posible una alianza de civilizaciones? ¿O el conflicto era y es inevitable? Nótese que cuando se habla de la España plural, un concepto muy ambiguo, cuando se habla de las Españas, esta sería una de las Españas, tan certeramente criticada por García Cárcel. La cuestión también remite a una cuestión ética objetiva desde nuestros presupuestos, que se resuelve por la imposibilidad de sentar en una misma mesa a comer jamón al periodista español Antonio Maestre y a Achraf Hakimi, futbolista de la selección marroquí. La ética, nos dice Castro Merino, que tuve el gusto de conocer en el segundo congreso realizado por Metábasis, es una forma especial de control de la conducta y como hay muchos grupos que manifiestan diferentes, incluso comportamientos opuestos, como es el caso supuesto, los problemas al convivir individuos bajo diversos programas conductuales son objetivos. Es también el nuestro un significativo ejemplo que muestra que la idea fuerza de la cultura salta al escaparate de la actualidad con frecuencia. Gustavo Bueno, concluimos esta parte, da la noticia de que la primera vez que se introduce la idea del estado de cultura, de incalculable trascendencia política en relación con la ideología de los nacionalismos modernos y contemporáneos, es en el libro de Juan Teófilo Fichte, Los caracteres de la edad contemporánea, de 1806. Este libro, junto al Espíritu del siglo de Martínez de la Rosa, escrito en 1857, también El ambiente espiritual de nuestro siglo, de Jaspers, cuya segunda edición es de 1949, junto a la cascada reciente de ensayos recientes sobre la condición postmoderna, constituyen, según Bueno, parte de ese corpus de ensayos presentológicos a partir de los cuales será posible delimitar el contenido y el radio del presente escalar, así como sus conexiones con diversos valores del presente posicional. Si me permiten otra aclaración, no me puedo extender aquí, pero básicamente el estudio, análisis pormenorizado al que me refería en historiografía, la conclusión a la que llego sería la siguiente, que de alguna manera el presente formal, el presente que no es el presente escalar, se identificaría de alguna manera con la memoria. Y el presente material, el que creo que es el más importante, el presente escalar, se identificaría o tendría que ver más bien con la historia objetiva, que es la que defendemos aquí. En el segundo congreso de esta revista, que nos congrega a todos los presentes, el que se celebró en Dueña, en Valladolid, el 9 de octubre de 2021, una vez metido en materia, tuve que precisar aún más el título de mi ponencia en el sentido de que me apercibí pronto de que no se trataba tanto de hablar de la España del presente como de la España de nuestro presente material, lo que remite a la idea de presente escalar desarrollada por Gustavo Bueno en el prólogo que escribió en el libro de Pedro de Silva, Miseria de la Novidad, un libro de 1993. La reliquia, la ruina de la iglesia de San Agustín a la que nos hemos referido, allí donde se desarrolló el combate entre españoles y franceses el 1 de febrero de 1809, constituye, en efecto, uno de los contenidos de la idea de presente escalar de Gustavo Bueno, de nuestro presente, de España. Este es el presente, un presente nacional o nacional político, podríamos decir, si se me permite la licencia, al que se acogen de muchos de nuestros políticos que tienen una idea de España estructural y no es difícil ver en sus declaraciones una defensa explícita de España, porque esta es una cuestión tajante que hay que poner delante para poder empezar a hablar. O se está con España o se está contra España.
no hay término medio. Estos políticos, bien intencionados a los que nos estamos dirigiendo, a la derecha democrática, siguiendo la taxonomía fenoménica a la que nos hemos referido antes, no se remiten normalmente, sin embargo, porque su idea de España no se lo permite, sin necesidad de irnos más lejos, no se remiten al Castillo de Pioz, fortificación edificada por Lorenzo Vázquez en el último tercio del siglo XV. Abrazan, por tanto, la idea del presente nacional, pero no la del presente imperial. Para que no se nos malentienda o malinterprete, no estamos hablando de volver al pasado imperial. Estamos hablando de otra cosa. ¿De qué cosa? De que la lengua española, por importante que sea, que lo es muy importante, pero no es el único resto del imperio al que podemos aferrarnos los españoles y los hispanos para sobrevivir. Fíjense, este es el problema de España, es el problema filosófico, claro, un problema de mayor envergadura que el problema nacional político de la amnistía, que debe explicarse en función del primero, puesto que Cataluña es un tema, uno de los problemas de España, no es el problema de España. ¿Y cuál es el problema? Que España cayó, pero no fue aniquilada, cayó y no estaba diseñada para caer. Seguimos flotando sobre los restos del imperio español, por supuesto, por mucho que le cueste decirlo a Carlos Bardem. El historiador Ricardo García Cárcel lo expresaría de otro modo. Hablaría de la hegemonía en la España actual, de la memoria corta frente a la memoria larga de España. Y algo tiene que ver esto también con el rótulo España contra España. Un rótulo que da pie a preguntarnos, como decíamos, si cabe enfrentar una filosofía política materialista a otra posmoderna. Para que la pregunta suene más, la voy a poner entre interrogantes. Dado que la historiografía posmoderna niega al Estado, es decir, carece de criterio político, ¿es posible, sin embargo, una filosofía política posmoderna? Excusa decir que lo expuesto hasta aquí nos pone en la tesitura de explicar la relación que cabe entre los términos memoria y presente aplicados a la idea de España. Podríamos empezar diciendo que tanto la memoria como el presente es partidista, o también que los grupos se disputan no solo la idea de España, sino también su territorio, y también, por supuesto, la memoria del presente. La cuestión es que ahora que quería contar, con la que creía que era la acepción más ajustada para tratar asuntos como los que tenemos delante hoy, resulta que entre el tiempo transcurrido, entre Urueña y Pioz, entre 2021 y 2023, ha irrumpido con fuerza en nuestros días la cuestión de la posverdad. A ningún español que se preocupe por la España del presente se le escapará que en torno a la cuestión de la amnistía, por poner el asunto que está en boca de todos, va irremediablemente pegada a la cuestión eleática, es importante decirlo, la cuestión de la posverdad. Esa época en la que al parecer existimos y en la que no sabemos distinguir lo que es verdadera política de lo que es política verdadera. A todos los presentes les sonará aquello que Pedro Sánchez avanzó ya en 2021, no últimamente, sino ya en 2021, cuando dijo: no niego que cambié de opinión. Antes la solución era el castigo, ahora los indultos. Claro que del castigo pasamos a los indultos, de los indultos a la amnistía, y sin que queramos ponernos demasiado fracasólogos, quizá no sea del todo imprudente ver la amenaza formal que se cierne sobre España, ver que la amnistía, que no es poca cosa, puede estar preparando el terreno de la autodeterminación. Lo expuesto aconsejaría en cualquier caso precisar aún más el rótulo de esta ponencia, es decir, no hablar tanto de la filosofía política en la España de nuestro presente como de la filosofía política española en la España de la posverdad. Tendríamos así la ventaja de poder explicar lo que pasó en España en 2017 y que parecemos revivir, aunque invirtiendo algunos valores 6 años después, en 2023. Pero por tentadora que sea subirse a la moda de esta explicación, la que lleva a llamar golpe postmoderno a lo que en realidad fue un golpe de Estado, lean si quieren, por ejemplo, la columna de Gabriel Albiac, no lo haremos. No lo haremos por muchas razones, ante todo porque sostenemos esta nuestra tesis, que la filosofía postmoderna, que nutre a multitud de historiadores, filósofos, politólogos, tertulianos, que por cierto es una palabra española, y políticos, hasta hacerla hegemónica, al menos en lo que tenga que ver con la idea de España de nuestro presente, no es tanto una falsa filosofía política como una filosofía política falsa. Una política errónea, incorrecta, aberrante, si se quiere, pero con efectos muy reales en la lucha partidista electoral, es decir, en la política real, lo que tiene efectos distaxivos. Con razón advierte Pedro Insua que la escenografía de un congreso plurilingüe y con pinganillos no es un mero camelo, que es lo que creen quienes quitan hierro al asunto. No es un camelo porque lo que pretende el PSOE de Pedro Sánchez
y ojo, no solo Pedro Sánchez, junto con los nacionalistas separatistas, es anticipar la idea de un Estado plurinacional negando la condición de nación a España, abriendo así el camino a su desmembración, cuyo primer paso es el de la incomunicación. Se trata, continúa Insúa, de considerar las regiones españolas como naciones encapsuladas lingüísticamente, mutuamente aisladas, como mónadas, sin ventanas, cerradas, atrincheradas, incontaminadas en su mismicidad lingüística y cultural, convirtiendo a España en una pura carcasa epifenoménica, coyuntural, producida en el mejor de los casos a servir de puente interpretativo entre culturas nacionales auténticas, autosuficientes, autónomas y con lengua propia. 2 años antes, en 2021, Cayetana Álvarez de Toledo ya se había mostrado en la misma línea beligerante contra el secesionismo. Fue en el programa Preguntes Freqüents que presentaba Cristina Puy en TV3, la televisión autonómica de Cataluña, un espacio que desarrolla en catalán, como todos saben, cuando la política popular rechazó llevar un pinganillo porque entre españoles no utilizamos pinganillos. Usarlo, argumentaba, habría sido tanto como dar a entender que somos extranjeros o que el castellano es una lengua extranjera en Cataluña. La negativa fue aplaudida, con razón, en las redes sociales, lo que da muestra de que unos operantes son mejores que otros, por servirnos de una explicación que no creemos, en todo caso, que pueda explicar del todo las razones que mueven a Cayetana a enfrentarse al separatismo al defender España. En cualquier caso, los que conocemos la distinción entre los finis operis y los finis operantis, la cuestión no es tan importante. Una España, en cualquier caso, que no es comprendida cabalmente por la política, como puede seguirse en sus publicaciones, declaraciones y en el tuit que publicó el 8 de octubre pasado, debidamente contestado por Miguel Ángel Quintana Paz. Decía Cayetana en un tuit: la Constitución no se rinde, refiriéndose al éxito rotundo de la manifestación del 8 de octubre, y contestaba Miguel Ángel Quintana: España no se rinde, y la Constitución, que según su propio artículo 2 se fundamenta en la unidad de España, es solo una unidad derivada de ello, como el Código de Derecho Mercantil o el de Tráfico. No es que el Código de Tráfico no se rinda, sino que es la nación la que lo defiende. Excusa decir que este tuit de Miguel Ángel Quintana invita a preguntarnos por la ideología del fundamentalismo democrático. Los acontecimientos más recientes piden volver a Insúa. En 2021 publicó una columna en El Español en la que se preguntaba si Israel debía suicidarse. La pregunta tenía su fundamento, la inspiraba el axioma que ha inspirado a medio gobierno español a poner paños calientes cuando no a mostrarse favorable, sin condenar con la suficiente contundencia el ataque terrorista de Hamás al Estado de Israel, demostrando con ello una debilidad extraordinaria en materia de política exterior. Si el conflicto palestino-israelí es el de la ocupación ilegítima por parte de Israel, decía Insúa, ello significaba que esto solo se podría solventar cuando la sociedad israelí se convenciera de una vez que su único destino legítimo era el de desaparecer, de construirse, como diría la filosofía política postmoderna. Mutatis mutandis, nos preguntamos: ¿debe suicidarse España y los españoles con ella? Aunque solo sea por hacer un guiño a la tercera España y a su manifiesto, que por equívoco que sea el término, apuesta por la fórmula ganadora de la convivencia frente a las fuerzas centrífugas del separatismo, nos preguntamos, cabe insistir, por las razones que justifican de construir España, o su idea, habida cuenta de los buenos resultados en términos de convivencia para todos los ciudadanos españoles que ha dado vivir bajo esta idea. Para desarrollar este epígrafe que se pregunta por el criterio que opone el fundamentalismo al funcionalismo democrático, vamos a servirnos nuevamente de otro tuit de Miguel Ángel Quintana, en el que decía: hay gente que sale a manifestarse en defensa de Israel y no de la Constitución israelí, pero luego, si la cosa va de nuestro país, sale a manifestarse en defensa de la Constitución española y no de España a secas. ¿Por qué? Vamos a ver. Según otra filósofa española, según Atilana Guerrero, la ideología del fundamentalismo democrático consiste en creer que únicamente la sociedad democrática es la sociedad política verdadera. No solo impide esto poder aquilatar la verdad histórica, sino que al parecer dicha verdad reside en la lista de déficits democráticos, léase intolerancia, racismo, elitismo, con los que la historia de España nos regala. Frente al fundamentalismo democrático, Atilana Guerrero opone el funcionalismo democrático,
ya que aunque este último no garantiza ofrecernos una idea de España en consonancia con la filosofía de la historia que defendemos, al menos no la impide. Permite al menos que la idea de una democracia utópica no planee por todos aquellos hechos que puedan recogerse bajo el dictamen de errores, barbaridades o déficits de lo que aún nos quedaba por alcanzar, y que la sociedad democrática española se explique por la causalidad histórica necesaria y no al revés. Modo este último en el que la entiende el historiador Núñez Seixas, al que voy a citar. El carácter voluntario de ese proyecto común de regambre oteguiana, pues se sobreentiende y deduce de la historia más que se revalida y actualiza por vías democráticas del presente, se mantiene entrando el siglo XXI. Según expresaban en 2008 el entonces militante y varias veces parlamentario vasco del Partido Popular y presidente de la Fundación de NAES, Santiago Abascal Conde, y el filósofo Gustavo Bueno, un veterano antifranquista escorado desde la década de 1990 hacia posiciones cada vez más conservadoras, no cabría ninguna duda de que la Constitución sistática de España es anterior a la Constitución jurídica de 1978, pues añadían ambos autores: si el pueblo español era la muchedumbre viva que en el presente es concebida como capaz de expresar su voluntad política, la nación era una realidad más amplia y extendida en el tiempo, ya que no solo designa al pueblo que vive en ella, sino también a los muertos, que la constituyeron y mantuvieron, y a los hijos que todavía no han empezado a vivir, o incluso a los que ya han nacido pero aún no tienen derecho a voto, pero que ya están, sin embargo, contemplados en los planes presentes, dirigidos al mantenimiento futuro de la nación, razón por la que el pueblo no puede decidir, y menos aún una parte suya, sobre la nación española. Podríamos entrar en las confusiones del autor, en el sentido de que, por ejemplo, confunde a Gustavo Bueno padre con el hijo, no sabe, por ejemplo, que este texto en buena medida lo escribió Pedro Insua, pero lo que nos interesa aquí resaltar es que estamos enfrentando la memoria contra la historia objetiva, el presente de Seixas contra nuestro presente, al menos como lo entendemos nosotros, en un sentido eutáxico. Es decir, al supuesto determinismo histórico de Bueno y de la propia Constitución, según Solozábal, se opone el voluntarismo, el fundamentalismo democrático en suma. Así, la idea post-orteguiana, el proyecto común, tiene como ventaja la reconquista de la democracia y la reincorporación al paradigma de normalidad europeo, y como desventaja el proceso teleológico y determinista, la idea de que la Constitución sistática de España es anterior a la Constitución jurídica de 1978. Vemos aquí, por tanto, la cuestión ontológica acerca de la Constitución sístasis efectiva y la Constitución legal de los Estados, que solo desde una doctrina sistemática puede advertirse, clasificarse, y que Núñez Seixas no parece tener en cuenta. Pero un Estado no se constituye a través de su Constitución escrita del mismo modo que una lengua no se constituye por el trámite formal de redactar su gramática, si bien esta puede tener importantes consecuencias para su desarrollo. Una aclaración más antes de pasar a las conclusiones. Este texto que he citado está oponiendo, yo creo que el meollo de la cuestión, en el sentido de que nosotros lo que defendemos es que es el Estado el que crea la nación y no la nación la que crea el Estado. Lo segundo es estar inmersos en el pensamiento Alicia, en la alternativa cosmopolita. Yo, que soy muy dado a asomarme a las redes sociales, por aquello de que nada de lo humano me es ajeno, muchas veces ha sido mal interpretada la expresión, he rescatado un tuit de un historiador, de Roberto Villa García, que da en el asunto, dice: cuando los nacionalistas dicen que la manifestación de hoy, hablaba del 8 de octubre, ha sido contra Cataluña, no es solo una boutade. Hay que recordar que para ellos catalán equivale a nacionalista y Cataluña es la colectividad nacionalista abducida por un Volksgeist, pueblo del espíritu del pueblo, que sopla sobre el pueblo, que demanda un Estado. Pasamos a la parte conclusiva. No nos parece de más advertir, siguiendo el primer ensayo, que del mismo modo que existe el paralelismo con distinciones que tienen lugar, además de en la pintura, como hemos comenzado, en otros campos como la ciencia, la religión, la historia, incluso con la propia filosofía
Y lo mismo se da con la filosofía política, lo que nos ha permitido esbozar un cuadro que nos servirá para el postrero análisis y las conclusiones de esta ponencia. Antes daremos una esquemática ardua pero necesaria explicación del mismo. Ardua para los neófitos, no para los que estén metidos dentro del entorno de Gustavo Bueno. Lo que voy a decir, teniendo la tabla delante, es muy fácil de seguir. Básicamente, la tabla distingo por un lado una de las mayores prudencias, que por lo menos así lo entiende González Cuevas, que es ser conservador, la prudencia. Y por otro lado, una postura imprudente. Ser prudente, yo entiendo que tiene que ver con la verdadera filosofía política, y ser imprudente tiene que ver con interpretar lo que está ocurriendo en nuestros días como una falsa política. Es imprudente porque no está detectando la amenaza. Establecemos, siguiendo el primer ensayo, las siguientes distinciones en función de los correspondientes criterios que he llamado 1 y 3. Por un lado, dentro del criterio 1, la distinción entre 1 en números romanos, una verdadera filosofía política, y 2 en números romanos, una falsa filosofía política. Por otro lado, en función del criterio 3, la distinción entre A minúscula, filosofía política verdadera, y B minúscula, una filosofía política falsa. La distinción dada en el primer criterio, en el 1, establece en rigor una separación entre la verdad o realidad esencial y la apariencia o realidad fenoménica. El matiz o la complejidad del asunto viene a continuación, ya que la distinción dada en el criterio 3 se mantiene dentro del criterio 1. Es decir, tanto A minúscula como B minúscula son 1 romano y no 2 romano. Lo que tratamos de mostrar, dado que entendemos que una cosa es la verdad de la esencia y otra la realidad del fenómeno, es que la verdadera filosofía política puede ser filosofía política verdadera, pero también falsa, lo que es tanto como reconocer dialécticamente que el error forma parte interna del proceso científico, de la ciencia política, si se quiere, que él no es contingente, accidental o eventual. Se trata de reconocer, por tanto, que la verdadera filosofía política no tiene por qué ser siempre la filosofía política verdadera. A la tabla anterior se le podría sumar otro criterio, el criterio 4, aquel que se pregunta si el autor o el problema que tenemos delante está preso o no del fundamentalismo democrático. Esta nos parece el mejor camino, más objetivo para analizar las cuestiones y no cuestiones subjetivas como las que remiten a la identidad nacional, que no hay que despreciar, pero no son tan importantes. Terminamos con la ilustración de un caso que he titulado Antonio Maestre y el futbolista Achraf Hakimi no pueden sentarse en la misma mesa a comer jamón. En el segundo congreso, celebrado en Urueña, que ya he remitido, ya expliqué que mis pesquisas iban encaminadas a pensar como contra aquellos que siguen a ciegas el planteamiento historiográfico posmoderno, la denominada clase política. También los historiadores forman parte de ella, y también periodistas, ensayistas, sociólogos y, por supuesto, politólogos que acaso sigan las ideas de los historiadores dichos por su fundamentalismo científico. Esto es, por considerar en general a la ciencia como la panacea de la humanidad, pero que en realidad, en manos de los científicos, no es sino un instrumento de control y poder sobre la humanidad, sobre todo porque presos del pensamiento Alicia negan que las naciones existan. Este planteamiento hegemónico adolece de dos problemas. En primer lugar, una ceguera, el hecho constatable de que los historiadores que andan en esa tercera línea dentro del paradigma de la nacionalización de las masas, que es la del imperio, siguen andando a ciegas 24 años después de que Gustavo Bueno escribiera España frente a Europa y dijera: podemos afirmar que tanto la determinación de los conceptos entretejidos en torno al término imperio, con significado político, como el análisis dialéctico de las relaciones de Simploqué entre estos diferentes conceptos, son tareas de las que puede decirse que se emprenden ahora por primera vez, como lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que acaso, porque los politólogos o los historiadores no han tenido a bien advertir que el término imperio es un análogo de atribución. Ni siquiera contamos con una acepción dialéctica de las relaciones entre las diversas acepciones. En este sentido, no nos parece excesivo afirmar que la idea de imperio, referida al sistema de sus diversos modos o acepciones, es una idea prácticamente intacta. La tesis doctoral a la que he dedicado 7 años constata esto. No está de más recordar que la que consideramos la clasificación más importante, aunque no sea disyuntiva, entre las posiciones que podemos considerar globalmente anti-imperio,
Uno pone a un lado las posiciones antiimperio mantenidas en el terreno histórico ontológico de la historia con minúscula, que como es sabido es la de la res gestae, y las posiciones antiimperio mantenidas en el terreno historiográfico gnoseológico, de la historia con mayúscula. Las segundas, las posiciones antiimperio, que Bueno llama historiográficas, comienzan por poner en tela de juicio la existencia del imperio español realmente existente, ya sea durante la Edad Media o incluso la Edad Moderna. Desde esta perspectiva, la crítica al imperio equivaldría a la crítica a la utilización de la idea como instrumento útil para dar cuenta de la realidad histórica de España, tendiendo a minimizar el papel que a esta idea del imperio pudiera corresponderle. Por citar una obra canónica, ¿Qué imperio? Un ensayo polémico sobre Carlos V y la España imperial, obra de 2008 de José Luis Villacañas, es un ejemplo señero de esta actitud partidista que valora negativamente el significado de las relaciones España-imperio. Las primeras, en las que encontramos, por ejemplo, al historiador Josep Pérez, convienen en que la España imperial pudo ser algo realmente existente desde el punto de vista histórico, pero sin embargo mantienen que el imperialismo, en lugar de contribuir a la constitución de España como una entidad histórica consistente y valiosa, contribuyó más bien a su inconsistencia, a su degradación, a su decadencia y aún a su ruina. Pero si hubiéramos seguido el modelo francés, no el imperio, yo creo que aquí está el meollo de la cuestión y estoy investigando por aquí, aún no tengo nada cerrado, pero yo creo que aquí está el meollo. El segundo problema que observamos en el planteamiento que estamos denunciando, complementario al anterior, tiene que ver, siendo muy sintéticos, con la negación, con el borrado de lo español. La filosofía posmoderna de los historiadores constructivistas, el paradigma de la nacionalización de las masas, dicho y que sustituye en buena medida a un paradigma anterior, al nation building, por su perspectiva más vertical o descendente, que ve perdida su hegemonía frente al análisis de la nacionalización de las masas, es definido por el historiador Diego Díaz a propósito del 12 de octubre, precisamente de esta guisa. Con la excepción de Gran Bretaña y Dinamarca, todos los países del mundo celebran su calendario oficial al menos un día del país. La fiesta nacional, como la bandera, la escuela, el servicio militar, las selecciones deportivas o los monumentos públicos a los padres de la patria, vienen siendo desde el siglo XIX herramientas básicas de eso que los historiadores llamamos la nacionalización de las masas. Es decir, el paso de la condición bastante amorfa de occidental, de habitante de un territorio, a otra más compleja y sofisticada de ciudadano o ciudadana, persona a ser posible orgullosa de pertenecer a una comunidad nacional y por lo tanto depositaria de una historia, una lengua y unas costumbres comunes que debe transmitirse a sus descendientes. Quieren convertirnos a los españoles básicamente en ángeles. ¿Acaso lo más importante para neutralizar el modo más sintético posible la idea de España distáxica que se deduce de los puntos anteriores resida en oponer la idea de pensamiento público español de Gustavo Bueno? Una idea, como explica Luis Carlos Martín, que se desembaraza de ese humanismo metafísico cuando subordina la pregunta ¿qué es el hombre? A la pregunta en torno a la que gravita este pensamiento: ¿qué es España? Pues la hispanidad es, frente a la humanidad, lo que las relaciones reales son frente a las relaciones mentales. La realidad es que España está construyendo el mundo moderno, lo que explica que en los humanistas no se suela tratar el tema de la nueva realidad americana. Pensemos, por otra parte, como nos recuerda Felicísimo Balbuena, que la parte analítica de las ciencias en su eje sintáctico abarca términos, relaciones y operaciones. En este caso entraríamos en el terreno de las relaciones. Si, por ejemplo, Herbert Gans desarrolló en su teoría multiperspectivista el terreno de las relaciones, el de la disponibilidad entre las fuentes y los periodistas. Sin lugar a dudas, podemos constatar que el periodista facultativo Antonio Maestre hizo uso de una fuente historiográfica que podemos enmarcar en el marco del paradigma de la nacionalización de las masas para justificar su alegría por la derrota de España ante Marruecos en el Mundial de Qatar, que como es sabido se celebró en el año 2022. Decía Antonio Maestre: en España el patriotismo, que es la fase del nacionalismo, arraigó mediante el fútbol con la victoria de la Copa del Mundo en Sudáfrica y el gol de Iniesta como canalizador de un sentimiento soterrado
que posteriormente fue instrumentalizado de manera espuria en el más tóxico nacionalismo. La fundación de Naes difundió la posición de Gustavo Bueno del sentimiento a favor de la nación española, que engrasó el gol de Iniesta y que sirvió a los partidos que buscan excluir la diferencia. Pablo Batalla, en su imprescindible libro Los nuevos odres del nacionalismo español, dedica un capítulo a analizar la importancia de Andrés Iniesta para enfervorizar un sentimiento patriótico sin precedentes desde la Guerra de la Independencia. Además, añade el periodista, las identidades se crean, se cocinan, podríamos decir, y entraríamos en otro terreno que es la de la teoría de los nacionalismos, son personales. La mía es la de la periferia madrileña mucho más que la de la nación española. Es por ello que Achraf Hakimi me representa mucho más que la bandera, el himno y la idea de España como nación. Subyace, excusa decirlo, un debate historiográfico que incide en nuestro presente más cotidiano, del que se ha hecho eco García Cárcel, como hemos mostrado, siguiendo a Serafín Fanjul, y que en suma se pregunta por la posibilidad de una alianza de civilizaciones, cuestión que implícitamente Maestre está respondiendo afirmativamente, lo que le clasifica en la filosofía política falsa que inició Rodríguez Zapatero y que está continuando Pedro Sánchez. Es probable, sin embargo, que la identificación no sea recíproca, es decir, que Achraf Hakimi no se identifique tanto con el periodista español y con sus valores occidentales, entre comillas, ni siquiera con la idea de España de Antonio Maestro, la idea cosmopolita, abierta, sino más bien con la idea de Marruecos, que por supuesto tiene también su bandera y su himno. Un himno jerifiano, conocido en árabe como la melodía de Al-Nasir al-Sarif, que por cierto fue escrito en el siglo XX y hace alusión a los tres pilares del lema del país, Dios, la patria y el rey, y que fue cantado a viva voz por Achraf Hakimi, por supuesto, y por el resto de jugadores, cuerpo técnico y aficionados en el estadio. Podemos presumir que en 2030 lo seguirán cantando tan felices y contentos todos. No algunos, ni muchos, ni pocos, sino todos. A juicio de Rodríguez Pardo, no debe dejarse de lado la influencia por la propia génesis de Podemos como partido político de carácter mediático en la sexta de la ideología de José Luis Rodríguez Zapatero en dicha formación, como estábamos aludiendo. Tanto es así que Pablo Iglesias Turrión, en su tesis doctoral, Multitud y acción colectiva postnacional, la tercera fase a la que se ha referido Pardo al principio de esta presentación, un estudio comparado de los desobedientes de Italia a Madrid 2000-2005, reconoció ver a Zapatero como un referente progresista mundial y representante de una forma de hacer política alternativa a Estados Unidos. Pensemos, por tanto, los orígenes de Podemos y tengamos en cuenta también que su posición inicial no ha sido la de los políticos, sino la de profesores que se mantienen en la cómoda indefinición política. De tal manera que, como explica el profesor Rodríguez Pardo, nunca han sido una izquierda políticamente definida respecto al Estado, sino una izquierda que o bien divaga en la línea de los denominados intelectuales, como Carlos Bardén, o bien se identifica con el humanismo más difuso que considera a España una cárcel de pueblos, manteniendo así una posición extravagante. En efecto, las ideas con las que más se identifica esta corriente son de carácter no político, las de la denominada como izquierda fundamentalista por Gustavo Bueno. La cuestión es que Pablo Iglesias, los suyos, se caracteriza en efecto por negar la realidad de la nación realmente existente, lo que a Pardo le recuerda el Imagina que no hay países de John Lennon, aunque transmutado en Imagina que no existe España. El cambio de Lenin por Lennon, precisamente, inspira a José Errasti a denominar a la nueva ideología que define el Partido Comunista de España como psicomunismo, aunque también podrían venir al caso otras descalificaciones como coach-comunismo o incluso marxismo-lenonismo, como justo pago por el imagen del mentado John Lennon. A decir verdad, como señalara Gustavo Bueno, una caracterización muy significativa de nuestra época es el desplazamiento de la distinción entre izquierda y derecha de la esfera política a una esfera moral o cultural. Así se dirá que únicamente de izquierda o de izquierdas será quien sostenga que las corridas de toros son tortura y no cultura. Y maniqueamente se pondrá acaso para explicar la crisis económica a los malvados empresarios
del capitalismo global y sus intereses particulares a los de la mayoría social, eufemismo usado por los residuos de las izquierdas definidas para no verse obligados a invocar el fantasmagórico concepto de proletariado o de los obreros, antes tan caro a la izquierda comunista o incluso a la socialdemócrata. Argumento de sobra utilizado por el gobierno recientemente para explicar la conducta del malvado empresario Rafael del Pino por el traslado de la sede de Ferrovial a los Países Bajos. Lo crucial, en todo caso, reside en comprender a Podemos o a Sumar tanto monta. Es decir, comprender que la pseudopolítica de Yolanda Díaz, su psicomunismo, comunismo o marxismo-leninismo, si se quiere emplear para despacharse a gusto esta terminología, bien pudiera, sin embargo, transformarse en una política errónea, incorrecta o aberrante, como si no, el comunismo podría llevar a España y a los españoles por la senda de la autodeterminación. Concluyo con un tuit de Yolanda Díaz: los conflictos políticos siempre deben solucionarse desde la política y el diálogo. La amnistía implica reconocer errores y nos ayuda a avanzar. España avanza. Cataluña y España tienen muchos retos compartidos que abordar juntas pero no revueltas y comunicadas a la vez que equiparadas. Muchas gracias por la atención, espero no haberme extendido demasiado y quedo a vuestra disposición para las preguntas. Utilizar el nuestro mejor. Sí, bueno, pues desde luego agradecerle a Jesús Salvador Palanques esta ponencia muy interesante y muy condensada, que da pie pues a hacer muchos comentarios, la verdad. Se me ocurre, pues ya que me acaba de citar, un libro colectivo en el que yo colaboré, sobre Podemos, precisamente del año 2016, y claro, es un libro que me pidieron continuar precisamente pues hace unos 2 años. De hecho, pues claro, ha tardado mucho la edición, es también una obra colectiva, lo tengo aquí. El compilador es Pablo Antonio Anzaldi, argentino, y el título es Sobre Laclau y Mouffe, para una crítica de la razón progresista. Bueno, Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, que son pues parte de la filosofía política del presente, de hecho yo creo que estará muy bien comentar sobre ellos, pues en este caso son los inspiradores, desde luego, digamos, teórico-filosóficos, si se quiere, de Podemos. Hasta cierto punto, porque luego, claro, Podemos es un partido político que ha tenido sus derivaciones y sus influencias pues más allá de lo filosófico, si se quiere. Pero bueno, me pidieron hablar del fenómeno de Podemos, y entonces yo aproveché parte de lo que escribí, ese libro de 2016, y añadí pues ya lo que sería pues todo lo posterior al momento en el que Mariano Rajoy es investido presidente, su participación en el gobierno, y realmente ese capítulo que yo escribí se termina con Pablo Iglesias abandonando Podemos. No pudimos añadir pues todo lo que ha pasado después, pero realmente lo que ha pasado ahora es la pura descomposición. Habría que señalar que Sumar pues ya no es propiamente Podemos. Sumar está capitalizado por Yolanda Díaz, como bien se sabe. Yolanda Díaz proviene del Partido Comunista y pues si nos atenemos a los puros hechos, pues Sumar es algo patrocinado por el PSOE para sumar, literalmente, ¿no? De hecho, se presentó en sociedad en la moción de censura previa a la convocatoria de elecciones, y yo creo que acabará disolviéndose en el PSOE, con todas las consecuencias que tenga. Pero bueno, aprovechando pues todo lo que has dicho, que es mucho, se me ocurren algunos comentarios que hacer. Por supuesto, pues abriremos el debate, ¿no?, en cuanto yo haga mis comentarios. Respecto a la cita de Nuy de Seixas sobre el libro firmado por Gustavo Bueno Hijo y Abascal, de Nuy Seixas, sí, bueno, por otro lado, Seixas tiene libros muy notables sobre la España del siglo XX, ¿no?, el tema de los nacionalismos, aunque también pues adolece de una definición clara de nación. Creo que eso ya lo comentamos hace 2 años, que no está muy claro ahí cuando habla de una nación efectiva, una nación política, y de lo que sería una nación, digamos, aureolar, que se presupone que vendrá, ¿no?, que son los nacionalismos periféricos. Pero bueno,
Respecto a esa cita, que claro, pues obviamente le pasa como a muchos, ¿no? Se confunde con el padre y el hijo y no sabe tampoco la génesis o seguramente no habrá leído las primeras páginas donde se dice que es Pedro Insua el que realmente realizó la redacción del libro. Pero bueno, recuerdo ahora mismo que en el año 2007, si no me equivoco, fueron la primera escuela de verano de DENAES en Santander, que estaba ahí Alejo Vidal Cuadras con Abascal y con algún otro político del PP, y entonces se planteó la idea de un pacto entre el PSOE y el PP para una reforma constitucional. Entonces él dio por hecho que era posible, bueno, de hecho pues, en ese momento era posible, ahora mismo la aritmética pues, no lo permite, porque necesitas 2/3 de la Cámara, y entre el PSOE y el PP pues, no sumarían ahora mismo con su representación esos 2/3, y harían una reforma constitucional, dejarían fuera o les situarían en su representación real a los partidos nacionalistas y bueno, sería algún cambio más. Entonces Gustavo Bueno les dijo delante de Vidal Cuadras y de Abascal que efectivamente se podía hacer, pero al día siguiente habría que meter a todos los presidentes autonómicos en la cárcel, porque claro, supondría anular su poder, y entonces lógicamente no lo iban a aceptar. Claro, yo creo que ese hecho, esa anécdota, define muy bien la diferencia entre lo que sería pues, un patriotismo meramente constitucional, que se apoyaría en una idea de la democracia pues, fundamentalista. Pues, la democracia es la fuente de los valores y la democracia lo redime todo. Y en democracia pues todo es tolerable. Y entre lo que sería pues ya un patriotismo efectivo. Porque efectivamente la patria, pues, el Estado, tiene un territorio, siempre. No puede haber patria sin territorio. Precisamente lo que se está debatiendo, o lo que se lleva debatiendo durante años, y seguramente los que lo debaten, muchos no se den cuenta, en el conflicto entre Israel y Palestina es el problema del territorio. Claro, ¿qué es lo que pasa ahí? Que es que los palestinos no tienen territorio, no tienen Estado, ni nunca lo han tenido. Los israelíes pasaron pues más de 2000 años sin territorio, hasta que por fin lograron pues volver a la tierra de sus ancestros, en otras condiciones diferentes. Pero Palestina nunca ha existido como Estado árabe, ni nada parecido. Se llegó a plantear, pero los países árabes nunca quisieron un Estado palestino. Ellos lo invadieron y provocaron pues todo lo que ha venido sucediendo pues, hasta la guerra de estos últimos días. Claro, no se habla de la patria, no se habla de la nación, ya nadie quiere defender su patria, salvo casos muy extraños, bueno, muy puntuales, y sin embargo, pues cuando se habla del imperio, que tampoco se da una definición muy clara de lo que es el imperio, lo primero que se dice es, curiosamente, la extensión territorial. O sea, se habla del territorio. Paradójico, ¿no? Claro, cuando se habla de la nación o de la patria, pues no se habla del territorio, o pocas veces. Del imperio siempre se pone el criterio del territorio. Pues lo de Roca Barea, el imperio tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, al menos. Cosa absurda, ¿no? No puede haber imperios de menos extensión y de hecho los ha habido. Y sin embargo lo pone, ¿no? El criterio. El libro de Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda Negra, pues claro, dice esto del territorio, da más definiciones. Tiene pasajes muy buenos sobre el Imperio Español, pero yo creo que al final Roca Barea es muy deudora del entorno en el que se mueve, que es el entorno pues, de García Cárcel, sobre todo. Claro, habla del imperiofobia, imperiofobia pues es como un relato negativo sobre el imperio, que encajaría con lo que define García Cárcel como leyenda negra, que son las opiniones negativas de unos pueblos sobre otros. Entonces, ese libro pues adolece de esas cosas, dice que la nación española actual no tiene nada que ver con el imperio español, cosa que tampoco se entiende. Claro, habría que ver también, pues, tampoco pone un límite exacto de dónde empieza España. Y entonces, claro, pues si tomamos la tesis de Carlos Bardén de que el imperio español no existió, pues tampoco existió la leyenda negra, ni existió la conquista de América, claro. Entonces, si no existió el imperio español, pues todo eso no existió. De hecho, Henry Kamen en Imperio pues dice que, claro, que no hubo conquista española de América, porque él dice que fueron los propios indios los que derrotaron a los aztecas, lo cual es cierto en parte, ¿no?
Pero, en fin, o sea, ahí vemos, yo creo que ahí vemos todas las contradicciones y todos los problemas que hay con las definiciones de historiadores, politólogos, que ellos hablan mucho de un tema, pero al final les pasa que no tienen conceptos. Cosa que Bono le afeó precisamente a Kamen en un debate en televisión. Claro, Kamen le decía, bueno, es que ustedes los filósofos tienen conceptos muy rígidos. Y Bono le respondió, mira, si no tiene usted conceptos no puede decir una palabra de nada. Lo único que puede hacer es citar los conceptos que dicen otros. Con lo cual, pues, bueno, esto es una perspectiva desde el punto de vista de los actores, pero entonces usted parece que no se moja, no se compromete. Pues bueno, tenemos esos problemas, ¿no? Pues en todo lo que vemos de filosofía política, de historia, y luego tenemos los problemas del presente, ¿no? Los problemas de la nación española actual, los pactos que quiere alcanzar Sánchez para seguir en la Moncloa, pues, otros 4 años más, incluso mirando hacia 2030, decía él que quería ser presidente hasta 2030. Hay quien dice que hasta 2031 para celebrar el centenario de la Segunda República. Pero bueno, efectivamente, todo el tema de los pinganillos, la traducción simultánea, la amnistía, pues sí, puede tener mucho de pantomima, de hecho lo tiene, porque al fin y al cabo, pues como sucedía en Las Autonosuya, esta película de la transición, inspirada en un libro de un gran escritor como fue Fernando Vizcaíno Casas, pues al final, claro, se ponen a hablar en euskera o en catalán, pero ellos se entienden en español, o sea, entonces tiene mucho de pantomima. Claro, evidentemente lo que está de fondo es ir quebrando la identidad de España. La unidad todavía no la pueden quebrar, de hecho, pues el golpe de Estado, que fue un golpe de Estado del 1 de octubre de 2017, pues al final ellos mismos sabían que no podía triunfar. Entonces intentaron que fuera una cosa pues no demasiado gravosa, porque sabían que iba a fracasar. O sea, sabían que iba a fracasar y entonces hicieron aquello de declaramos la independencia, pero ahora la suspendemos para iniciar un proceso de diálogo, pero claro, es simplemente seguir con el chantaje sistemático para conseguir más beneficios. Claro, aquello llegó a donde llegó, como sabemos bien, el rey de España pronunció aquel discurso, ahora no ha pronunciado ningún discurso, tampoco ha puesto pegas a que Pedro Sánchez pues, se presente a la investidura, pese a que se sabe cómo la va a intentar lograr. Entonces, bueno, al final tenemos realmente los mismos problemas alrededor también siempre del territorio, aunque no se quiera decir. Ya quiero simplemente terminar este comentario señalando una cosa que a Bono le llamaba mucho la atención en nuestros días, que era el intento, o por lo menos el evitar, ya fuera explícita o implícitamente, pues una dialéctica de estados como la que había antaño. Antaño, pues cuando había cualquier tipo de conflicto diplomático, aunque fuera nimio, pues inmediatamente pues el estado involucrado pues a lo mejor mandaba una fragata o un ejército pues delante de las costas del otro país a bombardear para conseguir sus objetivos. Hoy día ya no se hace eso. Hoy día los únicos que se pelean son los estados, digamos, fronterizos de civilizaciones, ¿no? Por utilizar la expresión de Hunting. Pues la guerra de Rusia y Ucrania sería un ejemplo de eso. E incluso pues, los conflictos que antes llevaban a la sangre y a la violencia ahora se intentan pues, canalizar de otra manera, pero siguen siendo conflictos. Al fin y al cabo. Por mucho que queramos, la democracia no es el fin de la historia, desde luego, la democracia no es la fuente de los valores, y si acaso lo que haya logrado la democracia pues es endulzar un poco estos conflictos, disimularlos, pero son conflictos que siguen latentes, siguen manifestándose cada cierto tiempo. Pero bueno, vamos a abrir el debate. Pues, Felipe Jiménez quiere comentar algo. Sí, tendrás que levantarte, eso sí, para poder hablar. Si no, simplemente se reúne una mayoría absoluta y se hace una constitución nueva y se acabó. Y no hace falta pasar por todos esos trámites, que es mucho más sencillo. Y que si quieren hacerlo con el 51% se hace otra constitución. Quiero decir, y si quieren proclamar una república, lo hacen y no pasa nada. Bueno, no, pues he visto cómo está funcionando
la sociedad española, pues creo que no pasaría nada. Y si proclaman una democracia orgánica como la que había, por ejemplo, en la República Democrática Alemana y en las democracias populares, yo no creo que saliera nadie a protestar, ¿no? Es como, voy a repetir lo que le he dicho a José Manuel. Simplemente la democracia orgánica de la República Democrática Alemana era una dictadura del proletariado, pero organizada en un sistema pluripartidista, donde había cuotas de todos los partidos, formando un frente nacional. Luego también tenían su cuota las mujeres, el grupo feminista, no las llamaban feministas, sino, bueno, no sé cómo las llamaban, porque ellos tenían una asociación llamada Federación Internacional Democrática de Mujeres. Y bueno, pues hacían una especie, bueno, no es un feminismo actual, sino marxista, ¿no? Que son mujeres marxistas que tenían una red en todo el mundo, una red comunista, claro, vamos a decir las cosas claras. Luego estaba la Juventud Libre Alemana, que también tenía sus diputados, y los sindicatos, que era la Federación Alemana de Sindicatos Libres. Y luego estaban 5 partidos, pero todos reconocían que el Partido Comunista, o sea, el Partido Socialista Unificado de Alemania, que era la fusión de la socialdemocracia con el PC en el territorio soviético, porque ahí es donde la cosa salió. Pues igual que en España se fusionó las juventudes del PC con las del PSOE y salió otra cosa. Y en Cataluña salió. El resto de España no salió en la fusión de un frente otra vez, ¿no? Y había una lista única, por tanto el voto no podía ser secreto porque no había nada que ocultar. Bueno, si querías podías tachar, pero en la cabina te veía un guardia que te tomaba nota, o sea que bueno, era una democracia orgánica. Y cada partido tenía su cuota de diputados fija y su periódico. O sea que, bueno, pues todos estaban de acuerdo con el socialismo. La derecha, la izquierda, el centro, bueno, es que es una cosa. Yo pienso que si se hiciera eso en España, como un resultado de la democracia del 78, ya en forma de Frente Nacional, por cierto, leí hace años en un libro de Joan Garcés, Soberanos e Intervenidos, en donde copia unas declaraciones de Jáuregui, el dirigente socialista, y dice, a mí no me importaría que hubiese un movimiento nacional siempre que fuera todos organizados aquí. Y bueno, pues es que tampoco estamos tan... Se podría hacer, si la Unión Europea lo consiente, aquí no pasa nada, vamos, estoy convencido. El hacerla de una constitución nueva impide, rompe con todos esos procedimientos de reforma y se acaba antes. Yo creo que eso es posible y está a la mano del partido que tenga el poder y lo decida, ¿no? Yo no veo ningún problema. Me ha gustado lo que has dicho, hay miles de ramificaciones que se salen de un sitio a otro, pero bueno, está bien. Sabemos que la crisis del Estado español, libro que escribió también el señor Manuel Fraga hace años, en los 80, ¿no? Reconociendo las cosas como eran. Lo que ocurre es que a Fraga le podía más el poder que la verdad, ¿no? O sea, ¿qué es mejor? Eso viene en el diálogo Alcibíades de Platón. ¿Qué es mejor, dedicarse a la política o a la filosofía, ¿no? Pues a Fraga le pudo la política, ¿no? Podía haber sido un genio de las ciencias políticas y pues prefirió el poder porque era más divertido, a lo mejor. No sé si quieres comentar algo de esto, alguna cosa. Simplemente un aspecto respecto a lo que has comentado, Felipe, de si la Unión Europea lo permitiese. Yo ahí soy un poco pesimista. También es cierto que, no sé si os ocurre a vosotros, que te afectan mucho las últimas lecturas que tienes en la cabeza. Y últimamente pues me he metido bastante con la historia de las derechas de Pedro González Cuevas. Y la verdad es que, claro, su visión es trágica, no es la de bueno, es agonística. Además, como
ya sabemos, cae en el dualismo antropológico, en la visión de las izquierdas y las derechas. Pero bueno, sí que me ha contagiado un poco esa visión ahora, y lo que yo sí que veo ahora mismo muy claramente es la tensión, además se compadece con el discurso que acabo de pronunciar, las dos tensiones que hay en Europa, la tensión suprapolítica, o sea, perdón, supranacional, que yo creo que es la que quiere la Unión Europea, por decirlo, la Unión Europea, que básicamente es Alemania y Francia, y la tensión nacional, que es pues, las que pensamos que no estamos por esas cosas, ¿no? La tensión nacional. Por terminar un poquito la idea de España de González Cuevas, él está por la Europa de las patrias, que tampoco es nuestra idea. Y, en fin, sí. Por eso digo que se me ocurre que... Y luego, por otro lado, también el tema del error. Fijaros que soy del campo de la docencia. Yo vengo de otro campo, del campo de la seguridad. Y en instituciones, por ejemplo, en la mía, me doy cuenta y trabajo con un equipo muy organizado. Y además mi trabajo es, sabéis cuál es, y es muy serio. Y en las cosas muy importantes nos ponemos de acuerdo, pero en el funcionamiento del día a día, y además hablamos mucho entre nosotros, lo que está presente constantemente es la contradicción, el error, lo absurdo, y pasan verdaderas fatalidades, pasan cosas muy graves por cosas absurdas. Entonces, en ese sentido, por eso digo que me ha contagiado un poco ahora mismo, seguramente cuando me meta con lecturas más sesudas, vamos, con Gustavo Bueno, este pensamiento que tengo ahora pasajero se me pasará, pero ahora soy un poco pesimista y tengo muy pendiente el tema del error, que forma parte de la política. No hay una cara y una cruz, no hay una cara y una cruz en el Imperio Español, como no hay una cara y una cruz en el liberalismo o en los liberalismos, etc. Pero bueno, que estoy contagiado un poco ahora con esa visión pesimista, y también por los acontecimientos recientes de la amnistía y todo lo que está pasando y la culpabilidad de los españoles, que en fin, no sé si son 8 millones de españoles los que quieren esto. Pensar que lo español es algo que tiene que ser erradicado, de alguna manera. Bueno, realmente no es... Claro, esto del 8 millones de españoles quieren que lo español sea erradicado, es que ahí caemos otra vez en el problema de la voluntad general. Es que, evidentemente, pues cuando un partido político es elegido por mayoría absoluta, pues puede decir, pues mira, pues 11 millones de españoles me eligieron, por ejemplo, pues Aznar creo que fueron 11 millones, más o menos, ¿no? Que fue el récord en su momento, en el año 2000. Pues bueno, evidentemente la democracia, cuando tienes una mayoría, pues es funcional, funciona, eso es un hecho. El problema viene pues cuando sucede lo que viene sucediendo en España desde 2015 hasta la actualidad, que no hay una mayoría suficiente, y entonces, claro, está todo pendiente de pactos postelectorales, que es en el fondo una forma de corrupción democrática, corrupción legal, porque nuestra democracia no prohíbe esos pactos, pero claro, en el fondo forman una mayoría, claro, suman pues la mitad más uno, y entonces dicen, es lo que ha querido la gente. No, porque la gente, la voluntad popular estaba dividida, fragmentada, es obvio. Pues a uno le dieron 137, a otro 121, 33, 31 y bajando. Y entonces, claro, la suma que haces es posterior. Nadie votó pensando en esa suma. La gente votó lo que le pareció mejor en ese momento. De hecho, pues la propia estadística parece señalar que si Pedro Sánchez mantuvo o incluso mejoró un poco pues, sus resultados, fue gracias a que los propios votantes separatistas se volcaron en él. O sea, bueno, estadísticamente se ve que el PNV, Juntos por Cataluña, incluso Esquerra y demás, perdieron apoyos, y esos sufragios fueron al PSOE. De hecho, el PSOE ganó en el País Vasco y Cataluña en las generales, algo inédito. O sea, en los demás sitios perdió. De hecho, pues el mapa electoral es prácticamente azul del PP, logró la mayoría en casi todas las provincias, y solamente ganó el PSOE en Cataluña y el País Vasco, una cosa inédita. Ni siquiera en Andalucía, y en Madrid estuvo cerca, pero no llegó pues a ganar. Pero bueno, esto al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que no hay tal mito de la voluntad general. O sea, hay un filtro, efectivamente, en todas las democracias. Pues en Estados Unidos hay un sufragio indirecto, de compromisarios. Aquí pues tenemos el filtro de la representación por provincias, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, realmente los que votan al PSOE, salvando los que sabemos que son separatistas, votan pues queriendo que se desguace la nación española. Yo pienso que no, que ahí hay muchos intereses encontrados. No creo yo que un señor de Extremadura o un señor de Andalucía que vote al PSOE pues piense pues en términos de desintegración de España. Piensan que es ventajoso para ellos. Efectivamente, piensan pues que esto les valdrá pues para seguir 4 años en el gobierno, y la gente vota pues claro como el que va a ver a su equipo de fútbol a ganar. Entonces eso está ahí de fondo, ¿no? Claro, luego el problema del si una reforma constitucional o una constitución nueva. Yo creo que esta constitución se puso en marcha para no ser cambiada. Lograr una mayoría de 2/3 es muy difícil, y no creo yo que nadie se anime, salvo que el rey pues proteste demasiado. No creo que nadie se anime del bloque que tenemos ahora en el gobierno a hacer un cambio constitucional. De momento se les ve cómodos. Los partidos nacionalistas lo que van pidiendo lo consiguen. Es una clave de por qué se han volcado con el PSOE y se siguen volcando. Claro, el PP y Vox pues jamás caerán en esas concesiones, eso ya es sabido. Yo creo que desde el año 2000, que se inauguró la estrategia de todos contra el PP, contra la mayoría absoluta del PP, entonces pues produjo esta tendencia. Y claro, pues realmente la sociedad española pues le pasa pues lo que decía Aristóteles del pueblo, ¿no? Pues que el pueblo es la materia política, pero la materia política de por sí no puede actuar, necesita una forma política, claro. Y aquí la forma política es la democracia y sobre todo los organismos y los sectores, ¿no? Dentro de lo que sería la clase política. Un sector ahora muy potente, que está ligado sobre todo a los partidos considerados de izquierdas, es el feminismo, que ya no es un feminismo, digamos, a la vieja usanza, ¿no? Pues que pedía igualdad de derechos, sino que ahora está pues subsumido o mezclado con temas, digamos, más genéricos, como es lo de LGTBI+, ¿no? Que incluye pues el tema de la transexualidad, e incluso pues incluye utilizar todos los resortes políticos para lograr pues derrotar, si se quiere, entre comillas, al género masculino. Por ejemplo, uno de los elementos más potentes que se está viendo es el tema del fútbol femenino. Realmente las mujeres practicaban deporte, pues, mujeres dedicándose al baloncesto, que por cierto su fundador Naismith dijo que era muy adecuado para las mujeres, en principio. Bueno decía que bueno, que sí, pero que Naismith era jesuita, y entonces claro, es un deporte sobre todo para curas, lo cual es cierto, pero bueno. Había baloncesto, voleibol, balonmano, hockey, se dedicaban a prácticamente todas las disciplinas menos al fútbol. No había interés, por lo menos que se viera. De hecho, todavía el fútbol femenino pues no es profesional pues como otras federaciones de otros deportes donde participan mujeres. Y esto es algo que vino, si no me equivoco, de los Estados Unidos en la cultura woke. Y de hecho, pues el fútbol femenino es un ariete ideológico del feminismo más radical. Como se ha visto después del triunfo en el Mundial, no era el triunfo de España, era el triunfo de las mujeres. Entonces, a raíz de ese triunfo se aprovechó pues para darle otra vez un poco de oxígeno a Podemos, a lo que queda de Podemos, la ley del sí y el sí, con todo el problema que hemos visto, ¿no? Por esa anécdota del beso entre el expresidente de la Federación de Fútbol y la futbolista. Y se ve que eso es un ariete ideológico. O sea, y el deporte es pura política, pura ideología. Y eso es lo que mueve España. O sea, no es que pues los españoles estén interesados en disolver su país, o por lo menos no un grupo, si se quiere, mayoritario, sino que son grupos de gentes pues, movidos por estas organizaciones y estos actores, ¿no? Por así decirlo. Yo creo que hay que matizar eso, porque si no nos acercamos al mito de la voluntad general. Entonces, por añadir algo pues a tu exposición, que considero brillante. Las identidades. La cuestión, y además es donde yo me he metido, tiene que ver con las identidades. Por cierto, ha salido a la palestra Huntington. He descubierto que tiene un libro sobre la identidad nacional estadounidense, que tiene mucho interés, creo que tiene mucho interés, lo he leído en diagonal. Pero lo que está en el meollo, y pasa con el feminismo, y pasa con
cuestión de la nación española y con, en fin, se expande a todo lo demás. Por cierto, un camino, ahora que has hablado de lo woke, o de lo woke, que parece ser que el camino es el siguiente. La génesis viene de las universidades francesas, Foucault, etcétera, que hemos hablado antes, y desechan esa producción, la toman los campus universitarios estadounidenses, americanos, norteamericanos, y desde ahí, desde el imperio hegemónico, ahora mismo, se expande a todos los demás. Y es lo que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que un historiador está subido al carro de la normalidad si se ciñe a esto. Si habla de que la identidad nacional española pues es algo así como algo tóxico, como hemos visto antes. Y con el feminismo ocurre lo mismo. Fijaros, el libro este de José Rasti y Marino Pérez, hay 2 o 3 páginas en las que salen multitud de identidades. En fin, yo me puedo identificar con una silla, con una mesa, es algo totalmente absurdo. Y el feminismo pues se está convirtiendo en algo así. Yo creo, pues, como tantos otros, claro que sí, ha habido un problema de feminismo. Yo creo que lo hablo con, en fin, con distintas personas. El problema, un poco retomando, tienes toda la razón con el tema del mito de la voluntad general. Es difícil cuando uno habla no caer en mitos. Tienes que estar muy despierto y no caer en mitos. Pero yo creo que sí que hay una realidad, por ejemplo la del PSOE, o los PSOE, podríamos decir, en el que hay un PSOE, el de Felipe González, el de Alfonso Guerra, etcétera, supuestamente, que no tiene mucho que ver a priori, por lo menos en cuanto a la concepción de España, con el PSOE actual. Has dicho antes también algo clave, y lo tengo en la tesis doctoral, la cita desarrollada, que básicamente Gustavo Bueno dice que la izquierda definida necesita la izquierda indefinida. Entonces, en ese sentido, PSOE y Sumar forman un combo perfecto. De alguna manera, aunque estoy ahora mismo cayendo en el error de lo que he defendido en la tesis doctoral, pero para que no alargarme mucho, de alguna manera la política la hace el PSOE y la pantomima y el espectáculo, la exhibición, la hace Sumar. Y de ahí sale pues un resultado positivo para intereses partidistas que no tienen que ver con la definición de la política que seguimos nosotros, que es la de la autoaxia, pero es una política real, que es la lucha de partidos. Aquí no hay ni convivencia ni diálogo. Y básicamente es eso lo que quería decir. Tenía más cosas a la cabeza, pero según sigamos hablando seguro que me vuelven a venir. Bueno, a propósito del error, claro, eso en política es fundamental. Lo que pasa es que, como decía Platón, el error en política es algo que no ves inmediatamente. Claro, cuando se puso en marcha el Estado de las Autonomías, nadie pensó pues, en la irrupción de Ibarretxe, por ejemplo, hacía más de 20 años, ni tampoco en que fuera a derivar en esto. Claro, se pensó un poco, pues casi pues, por proseguir aquello que decía Franco en su testamento político de mantener la diversidad de España, ¿no? Pues que es algo que ha repetido mucho la Corona en sus discursos, ¿no? España unida en su diversidad. Pues claro, eso es el testamento político de Franco. Que ahí tenemos otro mito, ¿no? El mito de que Franco impulsó la unidad nacional. Pues no. Franco, de hecho, en la época de Franco se cultivaron las lenguas autonómicas, había premios literarios en catalán, se fundaron icastolas. Entonces es un mito eso de la unidad, o sea, la unidad nacional y cultural con el franquismo. Eso no existía, vamos. Y de hecho, bueno, pues Franco apoyaba desde luego pues la industria del País Vasco y Cataluña. Madrid tenía un papel pues meramente burocrático, administrativo, la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en la actualidad, pues esa es la paradoja del Estado de las Autonomías, la Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal motor del país. De hecho, pues es es la única comunidad autónoma que yo sepa que genera empleo neto, es decir, pues que al final en el cómputo global anual de ganancia y pérdida de empleo, pues es la única que figura con el cómputo positivo al final, ¿no? Pues, lo cual es desde luego paradójico, de cómo pues en un terreno que en principio favorecía pues a la burguesía catalana y vasca,
al final Madrid ha sabido competir y ganar, contando en principio con armas inferiores, es decir, no contando pues ni con cupos ni con ningún tipo de ventaja negociable. Pero bueno, el error en política está ahí, existe. Ahora mismo, pues claro, se puede discutir el error en las políticas, la prudencia e imprudencia de lo que se está haciendo. Por ejemplo, la guerra de Ucrania. Claro, ¿qué está provocando la guerra de Ucrania? Está provocando el empobrecimiento de Europa, de la Unión Europea. La Unión Europea no puede sostener estos gastos constantes para ayudar a Ucrania. Una ayuda que lo que sirve es para ganar tiempo. Un poco pues como la ayuda que daba la Unión Soviética al Frente Popular. Stalin estaba dando ayuda para mantener el conflicto y para ver si las democracias occidentales se metían ahí y no se iban hacia la Unión Soviética. Que por cierto, claro, ahí Stalin combatió pues como lo está haciendo ahora la OTAN en Ucrania. O sea, no manda soldados, sino que manda un grupo de gentes, como fueron las brigadas internacionales en 1936. No hay un solo ruso, no había un solo ruso en las brigadas internacionales. No hay de los mercenarios que manda la OTAN, todos tienen la orden, además han aparecido reportajes sobre esto, de que si les capturan tienen que matarse, o bien pues haciendo estallar una granada, tomándose una pastilla, lo que sea. Ellos no pueden reconocer que están luchando para la OTAN y son unos brigadistas internacionales. Entonces la OTAN no está luchando formalmente, pero sí lo está haciendo, no solo mandando material, sino mandando gente que está adiestrada. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos otras paradojas. ¿Por qué se hace esto? Pues bueno, seguramente para no provocar un conflicto a mayor escala, para que no puedan decir que es la OTAN la que está luchando contra Rusia, porque en el fondo es lo que está sucediendo. Pues a través de Ucrania, pues la OTAN está luchando contra Rusia, a ver lo que logran ahí. Y claro, luego pues está la contrapartida, que es la ofensiva de Hamas en Israel, que unos dicen que fue provocado, que el Mossad no intervino, aunque luego pues hay quien dice que en el fondo pues lo que pasa en Israel con Hamas es que no buscas una aguja en un pajar, sino que buscas que un montón de agujas no te pinchen. Entonces al final alguna lo hará. Si estás en un pajar lleno de agujas, alguna pues seguramente te pinchen. Entonces pues estamos viendo una guerra indirecta. No hay una guerra directa. Pues uno de los motivos que provoca ese debilitamiento es la bomba atómica. Nadie quiere lanzar la bomba atómica, aunque la tienen ahí por si acaso. Y claro, ¿a qué llevará la guerra de Ucrania? La Unión Europea pues acabará ya definitivamente separándose de los Estados Unidos, acercándose a China o los BRICS, como parece que está haciendo. Pues bueno, pues quizás Estados Unidos lo tiene asumido, quizás se vuelque en el Pacífico, Europa se pague la OTAN, pero claro, Estados Unidos no se irá de Europa sin dejar pues un lastre considerable. Creo que es uno de los objetivos que se está buscando también con lo de Ucrania. Claro, para Estados Unidos le viene bien, para Europa puede ser algo nefasto. ¿Es un error o no? ¿Es prudente o imprudente? Pues bueno, según se mire y luego pues según la perspectiva de años. ¿Quieres comentar alguna cosa más? Algo que aporta un poco a lo mejor. Guillermo Pulido, no sé si habéis oído hablar de él. No sé si es doctorando o ya es doctor, pero ha trabajado estos temas y parece ser que el tiempo le ha dado la razón. Fijaros cómo está funcionando la guerra de Ucrania y Rusia, el tema de los drones. Creo que el libro que ha publicado se llama Guerra Multimosaico. Y básicamente que por cierto ahora lo estoy viendo no lo he escuchado mucho porque, en fin, todos tenemos muchas responsabilidades y cosas, pero creo que está en la sexta de comentador, de tertuliano. Juli Pulido. Juli Pulido, Guillermo Pulido. Y respecto tiene un artículo publicado, está de fácil acceso en la red, que viene un poco pues, a relativizar el tema de la bomba atómica. Porque lo que viene a decir es que la tecnología ha avanzado de tal manera que ya no tiene un poder tan disuasorio como ha tenido hasta el momento, en el sentido de que puede tener efectos muy localizados y que la bomba atómica ya no es, en fin, puede destruir pues, un barrio o lo que ellos quieran o una tecnología en concreto, en fin, relativiza mucho el tema habría que darle ahí
par de vueltas. Pero sobre todo lo que sí que es significativo el tema de los drones que estamos viendo, cómo está funcionando y que los ejércitos ya no funcionan como están funcionando ahora. A una estrategia de carros de combate se opone una aérea, etcétera. Ahora estamos viendo con lo de los drones que todo esto se está desarmando. Bueno, el tema de la bomba atómica no se puede relativizar tanto. A ver, tenemos la película reciente de Oppenheimer, donde se planteó esto. Claro, la bomba atómica que se lanzó, las bombas que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, ya tienen poco que ver. Ya fueron destructivas aquellas dos bombas, fue tremendo el impacto que provocaron, pero una bomba nuclear actual es mucho más potente. Puedes localizar más los daños, pero hay algo que no puedes eliminar, que es la radiación. La radiación va a estar ahí y durante mucho tiempo eso va a estar presente. Y luego, claro, un daño localizado, bueno, pues depende de lo que hablemos. Esto lo dijo el embajador de Israel una vez, hace ya años, cuando empezó el programa nuclear de Irán. Evidentemente, si nosotros que tenemos la bomba atómica, decía el embajador de Israel, pues la lanzamos sobre Irán, probablemente el daño sea escaso, a lo mejor es una ciudad, pero si nos la lanzan a nosotros, Israel se termina. Israel tiene el tamaño, yo qué sé, de la provincia de Guadalajara o Ávila, o sea, es una cosa muy pequeña, con lo cual ahí el daño sería tremendo. Entonces, evidentemente la bomba atómica te proporciona, pues, sigue siendo un arma disuasoria. No es fácil atacar a un país que tenga la bomba atómica. De hecho, pues siempre es atacar a otros países que no la tengan. Y de hecho, pues seguramente sean países que tienen la bomba atómica los que estén favoreciendo esos conflictos también. Claro, depende de tu tamaño y depende de muchas cuestiones, digamos, de geopolítica. Es complicado, pero yo no minimizaría ni mucho menos la bomba atómica. Es cierto que los arsenales pues, ya no son tan prolíficos, aunque bueno, Rusia tiene el mayor arsenal nuclear. Claro, y de muchos tipos, claro, ya no solo una bomba lanzada desde un bombardero, son misiles balísticos, o sea, tenemos la bomba de hidrógeno, o sea, tenemos ya muchas facetas que están subsumidas bajo el armamento pesado nuclear. Pero bueno, yo no le quitaría. Yo, desde luego, no le quitaría medios ni importancia a la bomba nuclear. Aparte, llegado el caso, pues si lanzas una bomba nuclear, pues después eso habrá que reconstruirlo y eso supondrá una inversión y una ganancia para las empresas que tengan que reconstruir un país así, que es otra cosa fundamental, ¿no? Otro de los motivos por los que se debilita la dialéctica de Estados es precisamente por el mercado económico mundial. Claro, se le ponen sanciones a Rusia, pero inmediatamente la Unión Europea sigue comprando el petróleo por otro lado. Claro, ¿por qué? Porque ni a Rusia le conviene dejar de vender y desde luego la Unión Europea tiene que seguir comprando el petróleo y el gas, porque si no esto se para. En tiempos, pues la gente hubiera aceptado la economía de guerra. Hoy ya no. Hoy la economía sin el consumo se viene abajo, lo cual es otro motivo también para ese debilitamiento de la dialéctica de Estados que decía, bueno. Ahora, ¿hasta qué punto conviene? Pues bueno, pues dependerá de qué país se ataque y del beneficio que se pueda lograr. Pero bueno, ya te digo, yo no minimizaría eso. Es una decisión muy complicada el lanzar una bomba atómica, pero eso es algo que está ahí sobre la mesa. Eso es como la baza que tú puedes jugar cuando sabes que no te queda nada por perder. Israel, si va a ser destruido, desde luego que se jugará esa baza. Eso yo lo tengo clarísimo. Si Israel desaparece, morirá matando, por ejemplo, a unas sabiendas de que puede llevarles a la destrucción total. Ahora, no la tengo clara en la cabeza, pero sí, la tesis no hay que, tienes razón, no hay que valorizar, pero sí cambiar un poco el análisis. La tesis de Willy Pulido, de Guillermo Pulido, básicamente venía a decir que el poder disuasorio se había minimizado, en el sentido de que ya no estamos en el contexto de la Guerra Fría, en el que una potencia podría, usando el botón, eliminar a la otra, y entonces el juego consistía en a ver quién lanza primero y si eso no se es destruido, y ahí venía la potencia de la disuasión. Ahora dice que ha cambiado el panorama porque ya no son solo dos potencias las que tienen la bomba
atómica, sino que son muchas. Entonces ya entramos aquí pues, en algo que el materialismo filosófico se ha metido a criticar la teoría de juegos. Entonces ya no son dos protagonistas los que están disputando si lanzo o no lanzo, sino que hay tres, entonces ya puede convenir, no convenir, disuadir o no disuadir, porque aunque yo me abstenga, a lo mejor un tercero se va por peteneras y hace lo que yo no tenía pensado hacer. Un poco la tesis iba por ahí. Bueno, realmente, claro, no son tres, son varios. Tenemos desde luego Estados Unidos, China, Rusia, la India, Pakistán, Francia, el Reino Unido. Entonces, claro, realmente esto es un juego de contrapesos. Solidaridades. Es solidaridades, efectivamente. Y luego Israel también tiene la bomba atómica, como acabo de comentar, e Irán, claro. El programa nuclear de Irán pues está auspiciado por China y por lo visto la India también ha jugado un papel, claro. El problema de la bomba atómica, desde luego, nos está poniendo encima pues lo que ahora se denomina como mundo multipolar, ¿no? Es el problema de la geopolítica. Claro, Estados Unidos sigue teniendo pues la voz cantante, pero su papel va disminuyendo. En el comercio mundial, China pues le ha ganado la partida, aunque pues no está muy claro que China siga estando pues en primera línea, puesto que la India va camino de superar en población a China. En China están sufriendo el efecto, digamos, de enfriamiento de la economía, pues como se ha producido en el mundo occidental, mayor acomodamiento, menos hijos, mayor nivel de vida, y entonces eso provoca también un enfriamiento de la economía, lógicamente. Entonces parece que India le está alcanzando y China está sufriendo el fenómeno que se produjo en Occidente en 100 años, pues en pocas décadas. Con lo cual no sabemos esto cuánto durará. Lo que sí sabemos es que pues el mundo actual pues va camino, bueno, se mantienen esos contrapesos, desde luego. Estados Unidos pierde peso específico, no quiere decir que hayan entrado en una decadencia inexorable, sino que pues hay otros países que le pueden hacer frente. Entonces, pues llegado el caso, pues una vez que la Guerra Fría desaparece, que Rusia pues no tiene esa ambición sobre Europa que podía tener la Unión Soviética, bueno, la Unión Soviética tenía la ambición universal, el imperio universal. Entonces, claro, la OTAN pierde peso, Europa pierde peso estratégico, ahora pues el problema está en el Pacífico. De hecho, pues yo creo que toda la estrategia americana pues en las próximas décadas estará centrada en el Pacífico, en seguir aislando a China, desde luego mantener Taiwán. Y claro, Taiwán pues es un enclave justo delante de China, muy pequeño. China podría animarse pues a conquistarlo, pero tendría que enfrentarse directamente a los Estados Unidos y no sabemos cómo acabaría esa guerra. Hay quien dice que sería pues una victoria americana, pero pírrica y a costa de muchas bajas. No lo sé hasta qué punto, pero está claro que los intereses americanos se centran en el Pacífico. Europa pasa a segundo plano. Y entonces, bueno, pues estamos en el juego de imperios otra vez, ¿no? Que es la historia universal, ¿no? La historia de los imperios. Que de eso va a hablar luego Felipe Jiménez. Bueno, pues parece que vamos a dar aquí pues final al coloquio. Agradecerle a Jesús Salvador Palanco su presencia y esta charla tan interesante. Seguiremos debatiendo después, incluso pues en la mesa redonda que tendrá lugar a la tarde. Vamos a hacer un receso de unos minutos y a las 12:15 pues daremos paso a la charla de Felipe Jiménez acerca del imperio como categoría filosófico-política. Así que pues nos vemos ahora otra vez en unos minutos.